Lev Vygotsky nació cerca de Vítebsk, en el seno de una próspera familia judía, y fue el segundo de una familia de 8 hijos. Antes de cumplir su primer año, su familia se trasladó a Gómel, lugar donde creció. Se inscribió en medicina y luego en leyes en la Universidad Estatal de Moscú. Terminó en 1917 las dos carreras y se graduó en 1918. Volvió a Gómel, lugar donde había crecido, con un anhelo difícil de cumplir, que era enseñar psicología y literatura. Precisamente en ese momento, debido a la llamada Revolución de Octubre, se abolieron todas las discriminaciones contra los judíos. A partir de este hecho, Vygotsky comenzaría a vincularse con la actividad política. Sus diversas actividades lo convertirían en el centro de la actividad intelectual y cultural de Gómel. Enseñó gramática rusa y literatura en la Escuela del Trabajo para los obreros. Enseñó psicología y lógica en el Instituto Pedagógico, estética e historia del arte en el Conservatorio. Dirigió la sección teatral de un periódico y fundó una revista literaria. En 1919 contrajo tuberculosis y en 1920 fue internado en un sanatorio. Intuyendo que su vida sería breve, intensificó su espíritu de trabajo. En el Instituto Pedagógico creó un laboratorio de psicología para estudiar a los niños de los jardines infantiles que presentaban retrasos en el aprendizaje. De aquí obtuvo material fundamental para su libro Psicología Pedagógica, que fue publicado en el año de 1926. Vygotsky presentó en 1924 en el segundo Congreso Panruso de Psiconeurología en Leningrado un ensayo sobre los métodos de investigación reflexónica y psicológica, tema que profundizó posteriormente en su libro La conciencia como problema de la psicología del comportamiento. Estas investigaciones produjeron una fuerte impresión en el psicólogo ruso Konstantin Nikolaevich, líder de la corriente marxista en psicología y director del Instituto de Psicología de la Universidad de Moscú. Posteriormente, Vygotsky trabajó en el Instituto de Psicología de Moscú junto a Alexander Luria y Alexei Leontiev, quienes eran un poco más jóvenes que él y que posteriormente también adquirirían reconocimiento a nivel mundial. Ellos buscaban reformular la teoría psicológica, tomando como base la mirada marxista, inventando estrategias pedagógicas que permitieran luchar en contra del analfabetismo y la defectología, condición atribuida en esa época a los niños considerados anormales o difíciles, dentro de la cual se incluían situaciones como ser zurdo o retrasado mental. En la primavera de 1925, como delegado del Congreso Internacional sobre la Educación de Sordos que se llevaba a cabo en Inglaterra, aprovecharía la oportunidad para visitar Alemania, los Países Bajos y Francia. De regreso en la URSS, ingresó al hospital por una grave recaída de la tuberculosis, momento en el que terminó su tesis Psicología del Arte, que sería defendida en otoño, pero que no alcanzaría a editar. Nuevamente fue internado en el hospital en 1926, donde escribía un ensayo sobre la significación histórica de la crisis en psicología, texto que tampoco sería publicado. Luego de recuperar su salud, retomaría una larga actividad de investigación con sus alumnos, surgida de una nueva concepción histórica cultural del psiquismo y de la enseñanza en psicología, de las ciencias sociales, de la educación y de la defectología. Cabe recalcar que Vygotsky era un lector asiduo de Sigmund Freud, Jean Piaget, Wolfgang Kohler, Daniel Stern y de Arnold Hessel. Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las actividades y las creencias. Tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos. El contexto social debe ser considerado en diversos niveles. Como primer nivel, el nivel interactivo inmediato, constituido por o los individuos con quienes el niño interactúa en esos momentos. El segundo nivel, que es el nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que influyen en el niño,
tales como la familia y la escuela. Y el tercer nivel, cultural o social general, constituido por la sociedad en general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología. La influencia del contexto es determinante del desarrollo del niño. Por ejemplo, un niño que crece en un medio rural, donde sus relaciones solo se concretan a los vínculos familiares, va a tener un desarrollo diferente a aquel que esté rodeado por ambientes culturales más propicios. El niño del medio rural desarrollará más rápido su dominio corporal y conocimientos del campo. El del medio urbano tendrá mayor acercamiento a aspectos culturales y tecnológicos. Para Vygotsky, el pensamiento del niño se va estructurando de forma gradual. La maduración influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o no, por lo que él consideraba que hay requisitos de maduración para poder determinar ciertos logros cognitivos, pero que no necesariamente la maduración determine totalmente el desarrollo. No solo el desarrollo puede afectar el aprendizaje, sino el aprendizaje puede afectar el desarrollo. Todo depende de las relaciones existentes entre el niño y su entorno. Por ello, debe de considerarse el nivel de avance del niño, pero también presentar la información que siga propiciándole el avance en su desarrollo. En algunas áreas es necesaria la acumulación de mayor cantidad de aprendizajes antes de poder desarrollar alguno o que se manifieste un cambio cualitativo. Considerando lo anterior, la concepción del desarrollo presentada por Vygotsky sobre las funciones psíquicas superiores, estas aparecen dos veces en el desarrollo cultural de un niño. Una en el plano social como función compartida entre dos personas, el niño y el otro, como función interpsicológica y como función de un solo individuo, como función intrapsicológica en un segundo momento. Esta transición se logra a través de las características positivas del contexto y de la acción de los otros, así como también por lo que ya posee formado el sujeto como consecuencia de la educación y experiencias anteriores. Esta compleja relación hace referencia a la categoría de zona de desarrollo próximo, definida por este psicólogo como la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de otro compañero más capaz. En este análisis se puede apreciar el papel mediador y esencial de los maestros en el proceso de la enseñanza, aprendizaje y del desarrollo infantil. La concepción de Vygotsky acerca del desarrollo de las funciones psíquicas superiores del hombre fue el primer intento sistemático de reestructuración de la psicología sobre la base de un enfoque histórico-cultural acerca de la psiquis del hombre. Surgió como una contraposición a dos ideas fundamentales: por una parte a la posición acerca del desarrollo y por otra a la posición biologistas acerca del desarrollo de la cultura como un proceso independiente de la historia real de la sociedad. Vygotsky, rompiendo con las concepciones del desarrollo infantil predominantes en la época, trata de enfatizar las peculiaridades de las funciones psíquicas superiores y las vías para lograr el estudio de su verdadera naturaleza. En ese sentido, diferencia claramente el proceso de la evolución biológica de las especies animales que condujo al surgimiento del hombre y el proceso del desarrollo histórico por medio del cual ese hombre primitivo se convirtió en un hombre culto. De acuerdo con esta perspectiva general, el concepto de zona de desarrollo potencial permite comprender lo siguiente: 1. Que los niños puedan participar en actividades que no entienden completamente y que son incapaces de realizar individualmente. 2. Que en situaciones reales de solución de problemas no haya pasos predeterminados para la solución ni papeles fijos de los participantes, es decir, que la solución está distribuida entre los participantes y que es el cambio en la distribución de actividades con respecto a la tarea que lo constituye al aprendizaje. 3. Que en la zona de desarrollo potencial reales, el adulto no actúa solo
en acuerdo con su propia definición de la situación, sino a partir de la interpretación de los gestos y habla del niño como indicadores de la definición de la situación por parte de éste. 4. Que las situaciones que son nuevas para el niño no lo son de la misma manera para los otros presentes y que el conocimiento faltante para el niño proviene de un ambiente organizado socialmente. 5. Que el desarrollo está íntimamente relacionado con el rasgo de contextos que pueden negociarse por un individuo o grupo social. Por lo anterior, es determinante un cambio en las formas de trabajar de las educadoras y profesores de primer grado de primaria. Son ellos los responsables de brindar el apoyo necesario para que no solo en el tránsito de un nivel a otro, sino de manera consecuente, los niños puedan sugerir desarrollando todas sus potencialidades. El hombre es un ser biopsicosocial y por lo tanto sería absurdo desconocer sus particularidades biológicas, pero las mismas no constituyen determinantes de lo que un sujeto puede llegar a ser o no. Todo ello ha sido ya científicamente demostrado por múltiples investigadores. Si el niño se desarrolla en el proceso de apropiación de la cultura material y espiritual que han legado las generaciones precedentes, resulta pues fundamental esas condiciones de vida y educación en las que este proceso transcurre y que están históricamente, socialmente y culturalmente condicionados. El niño nace en una etapa histórica determinada y por lo tanto en un mundo de objetos materiales y espirituales culturalmente determinados, es decir, su medio más específico está condicionado por la cultura de su medio más cercano, por las condiciones de vida y educación en las cuales vive y se desarrolla. No se trata de un medio abstracto y metafísico. El medio social no es simplemente una condición externa en el desarrollo humano, sino una verdadera fuente para el desarrollo del niño, ya que en él están contenidos todos los valores y capacidades materiales y espirituales de la sociedad donde está viviendo el niño. Él mismo ha de hacer suyas en el proceso de su propio desarrollo, siendo ese niño un ser que está en permanente actividad. Son los adultos a quienes les corresponde actuar de manera responsable sobre él, propiciándole todas aquellas potencialidades y pueden alcanzar su propio desarrollo a través de su propio aprendizaje. Generalmente se observa una gran resistencia e inclusive rechazo a la aceptación de una categoría como la de apropiación ligada a un proceso de transmisión, entendiendo a este como la forma en que el niño se acerca a su realidad. En la base de ello quizás se encuentre su concepción como o su asociación a un reflejo pasivo, una copia de la realidad, lo cual no es realmente así. Apropiarse de la cultura, hacerla suya, presupone un proceso activo, un proceso constructivo que tiene sus particularidades y su resultado, único e irrepetible para cada sujeto que se constituye así, en una personalidad. El proceso de apropiación de esta cultura como factor esencial en su desarrollo hay que concebirlo no como un proceso en el que el niño es un simple receptor, sino como un proceso activo en el cual esa participación activa del sujeto resulta indispensable. En este proceso el niño no solo interactúa con los objetos materiales y culturales, sino que está inmerso en un proceso de interrelación permanente y activa con los sujetos que lo rodean, adultos, sus compañeros de salón o de juego en el parque o en la calle. Por eso es que resulta tan importante las actividades que el niño realiza como las interrelaciones, la comunicación que establece con otros. En este proceso de apropiación, de asimilación activa como medio esencial para su formación. Con esta perspectiva se concibe que los adultos y compañeros más avanzados se constituyen en los otros, medidores fundamentales que, siendo portadores de lo contenido de la cultura, promueven a través del proceso interpersonal que el sujeto se apropie de esos contenidos. La teoría de Ausubel se ocupa específicamente por el niño en su vida cotidiana.
De forma general, Vygotsky formula la ley genética del desarrollo cultural de la forma siguiente: cualquier función en el desarrollo cultural del niño aparece en escena dos veces en dos planos, primero como algo social, después como algo psicológico, primero entre la gente como una categoría interpsíquica, después dentro del niño como una categoría intrapsíquica. Un ejemplo sencillo nos puede hacer más comprensible este planteamiento esencial que nos da la psicología de Vygotsky. Un niño pequeño al ver a su mamá llora y extiende su manita hacia donde están un grupo de objetos lejos de su alcance. Estos pueden ser un conjunto de peluches, un biberón de leche o una pelota. La mamá se acerca a él para saber el por qué llora, constituyéndose en el adulto mediador de la cultura. Comprende o interpreta el gesto casual del niño como que quiere la leche, complaciente, interactúa en relación social con su hijo y le alcanza la mamila de leche. De alguna forma, hasta el niño llega el mensaje de esta interacción social entre él y su mamá, la que puede repetirse de modo que esta relación entre los dos se hace interna. Se incorpora a su repertorio de acciones internas y en algún momento posterior, cuando realmente quiere que le alcancen su mamila de leche, estira su dedito como gesto indicador al que la mamá responde. Así se muestra la formación de una simple acción, un tierno carácter ya psíquico. El niño ha aprendido a expresar su deseo con un gesto indicador. Lo intrapsíquico se convierte en interpsíquico. En momentos posteriores, mediante el desarrollo, el gesto se sustituirá por la palabra leche que su mamá repite cuando le alcanza el biberón solicitado. En el andamiaje conceptual entre lo cultural y lo psíquico tiene lugar central la noción del instrumento psicológico, referido a dispositivos artificiales como el lenguaje, los signos algebraicos, las obras de arte, la escritura, los mapas, los dibujos, etcétera, que tendrían como función central dominar los procesos psíquicos. Para Vygotsky, los instrumentos psicológicos son creaciones artificiales, estructuralmente son dispositivos sociales y no orgánicos o individuales. Están dirigidos al dominio de los procesos propios o ajenos, lo mismo que la técnica lo está al dominio de los procesos de la naturaleza. A diferencia del instrumento técnico destinado a modificar el objeto, el instrumento psicológico se orienta a ejercer influencia en uno mismo, en la propia psique o en el comportamiento, teniendo su origen en la relación social con el objeto. El instrumento psicológico opera en la propia psique. Al emplear el instrumento psicológico, se pone al alcance de todo mundo aquello que se ha elaborado a lo largo de la historia. Así, para el método propuesto por Vygotsky, el desarrollo natural y la educación son fundamentales para el desarrollo del niño. La psicología cognitiva se preocupa del estudio de procesos tales como el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas. Ella concibe al sujeto como un procesador activo de los estímulos. Es este procedimiento y no los estímulos en forma directa lo que determina nuestro comportamiento, constituyendo en su esencia la teoría del desarrollo histórico-cultural de la psiquis humano, una concepción acerca del desarrollo y formación de la personalidad, y partiendo del inseparable vínculo de este proceso con la educación, resulta ineludible plantear, aunque sea brevemente, los indiscutibles aportes de la teoría vygotskiana a la concepción del proceso educativo. En el primer lugar, se destaca que para Vygotsky el desarrollo y formación de la personalidad ocurre en el propio proceso de la enseñanza y aprendizaje, cuya concepción debe tener en cuenta las siguientes consideraciones. La enseñanza no se ha de basar en el desarrollo ya alcanzado por el sujeto, sino que, teniendo en cuenta, se proyecta hacia lo que el sujeto debe lograr en el futuro, como producto de este propio proceso, es decir, haciendo realidad las posibilidades que se expresan en la llamada zona de desarrollo próximo.
Las situaciones sociales en que las personas viven y se desarrollan constituyen elemento esencial en la organización y dirección del proceso de enseñanza y educación. La propia actividad que el sujeto realiza en interacción social con un grupo de personas resulta elemento fundamental al tener en consideración en el proceso de enseñanza y educación. Cuando hablamos de proceso de educación, nos referimos a los distintos ámbitos en el cual tienen lugar. Ningún intento de promover la educación y el desarrollo de los niños debe disminuir la suprema importancia de la familia, la escuela y toda la sociedad en la estimulación, educación y desarrollo infantil. El niño es el único ser vivo que nace y, sin la ayuda del adulto durante un prolongado periodo de tiempo, no logra un desarrollo de su existencia, pero paradójicamente a esta aparente insuficiencia adaptativa procede la capacidad para la educabilidad, para que mediante la ayuda y la colaboración con los otros se convierta en una persona independiente, autónoma, que contribuya no solo a su educación, sino también a la educación de los demás, y con su creatividad y trabajo al enriquecimiento de la cultura humana. En este complejo proceso se crea una contradicción que se ha convertido en un problema científico esencial en el proceso educativo y del desarrollo infantil. Esta se refiere a la contradicción que se supone el papel del otro, del adulto, quien participa, dirige, promueve, facilita, hace y enseña, versus el papel del sujeto en el desarrollo, que participa, crea, proyecta y realiza libremente y de manera espontánea las tareas. Este planteamiento ha sido uno de los puntos de contradicción entre las llamadas tendencias tradicionales de la pedagogía, la didáctica y la escuela, y las tendencias de la escuela nueva, constructivista en los últimos tiempos. El supuesto callejón sin salida de esta disyuntiva se debe a que, por una parte, el niño necesita ayuda, orientación y, por la otra, él necesita participar activamente para adquirir la capacidad de crear y hacer cosas útiles en el futuro, pero requiere que se le enseñe para aprender haciendo. Sin dudas, la salida de esta contradicción depende mucho de la temática que nos ocupa, o sea, del conocimiento que tengamos de cómo se produce el desarrollo y formación de los menores, de la concepción general que explica este proceso y del papel que se le atribuye a sus familiares, maestros, adultos y compañeros en general en esta formación. En el proceso de interacción y actividad en colaboración con otros ocurre el proceso de apropiación de los valores de la cultura material y espiritual. Si la cultura representa para cada sujeto un momento histórico determinado, la formación personal específica responde a las características históricas y socialmente condicionadas. Sobre la base de estos presupuestos generales pueden considerarse las particularidades de un proceso educativo que promueva el desarrollo y formación de la personalidad.